Muy bien, mis hermanas y hermanos, vamos entonces a comenzar con el estudio de hoy día presentado por el hermano José Díaz y voy a pedir al hermano Osvaldo Moreno si por favor nos puede guiar en una oración, siempre recordando algunas hermanas y hermanos o familiares que están por ahí enfermitos, por favor. Oramos, hermanos. Gracias. Nuestro Padre y Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, bendito Padre Celestial, ya que un grupo de tus hijos nos hemos propuesto estar reunidos esta noche para escuchar tu palabra en boca del hermano José Díaz. Oramos, oh Dios, que ayudes al hermano a recordar lo que él ha estudiado para el beneficio de su alma y el beneficio de aquellos hermanos que escuchemos su palabra en boca de él. Oramos también por los hermanos de esta plataforma para que sea tu voluntad en ellos, siempre les ayudes, poderla mantener para el beneficio de muchos hermanos en Cristo. En esta hora también oramos y pedimos, oh Dios Padre, por hermanos y hermanas que están maltratados de salud. Sabemos que tú eres el médico por excelencia. Y oramos, oh Dios Padre, para que tu voluntad santa sea con ellos y que tú les ayudes en todas sus dificultades y enfermedades que enfrentamos en este día y el resto de nuestra vida de existencia en este mundo. Lo sabemos, oh Dios Padre, que tú eres el único que está con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos y dándonos aliento para que podamos seguir adelante sirviéndote mientras estamos en este cuerpo. Quedamos en pie ante tu presencia, esperando que su voluntad sea en nosotros, podamos escuchar tu palabra con reverencia. Gracias le damos a Dios Padre y todo lo pedimos a través de Cristo Jesús, conforme a su voluntad. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Osvaldo. Vamos entonces ahora ahí con el hermano José Díaz. Voy a poner aquí, grabar en este. Hermano José, bienvenido. Gracias por la buena voluntad y estar siempre dispuesto a la hora de prestar servicio al Señor. Adelante, Gracias, usted tiene la gracias a usted, palabra. hermano. Si quiere, ¿Necesita para compartir la Biblia, por favor. la pantalla? Ya, ok. Vamos a ver aquí compartir. Ya, hermano, está listo. Ok. Sí se ve la Biblia, ¿no? Sí, sí. Ok. Bien. Este, buenas noches tengan, hermanos, y de verdad es un placer estar nuevamente con ustedes con el propósito de compartir un poco la escritura y hacer posible que quede grabado en nuestros corazones y que podamos meditar en todas las cosas, debido a nuestra responsabilidad que tenemos ante Dios y la obligación que tenemos pues de contribuir al progreso de la obra aquí en este mundo. Todos de una forma tenemos la obligación de hacerlo. No estamos solos en este mundo, Dios está con nosotros ayudándonos en todas las situaciones que enfrentamos. De hecho, confiamos plenamente de que Él está con nosotros y que Él actúa en nosotros. Mucho más pensamos que Él es el mayor, que es mayor Él que el que está en el mundo, que no estamos solos, Él nos guía y aparte de eso nos da la capacidad de discernir las cosas cada día. Para comenzar, pues, quisiera hablar un poco acerca de la responsabilidad que tenemos y de hecho Dios quiere que nosotros, en este caso, pues cada uno decida enfrentar situaciones que a lo mejor pueden ser que sean difíciles, pero que tenemos eh, la oportunidad, pues, de comenzar. Algunas veces nos cuesta iniciar algunos trabajos para la obra, algunas veces tenemos muchos pretextos para no cumplir o llevar a cabo el compromiso que tenemos delante de Dios. Eh, en una oportunidad, pues, el rey Acá, ustedes, pues, como saben la historia del rey Acá, era un rey inicuo, un rey, pues, que estaba enfrentando una guerra con el rey de Siria y Siria, pues por supuesto, tenía muchas ventajas sobre Israel de ganar en ese enfrentamiento.
Y entonces Dios, a través de un profeta, pues le envía a Acab, que era el rey del norte, en este caso el rey de Israel, y estaba el rey de Siria, pues en una contiendas. Y dice la escritura en 1 Reyes 20, y lo vamos a leer hasta el versículo 14, para dar una introducción a lo que yo quiero conversar. Dice la escritura, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviéndose los mensajeros otra vez dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo respondieron, no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decid al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino al rey Acab, rey de Israel, y dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo acá, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Como pueden ver, la expresión de rey Acab sorprendido sobre la derrota que iba a infundir sobre el rey de Siria por mano de Jehová, él empezó con una pregunta hacia el profeta que le dijo, ¿quién comenzará la batalla? Y de hecho, nosotros, a pesar de que estemos con Dios, tenemos que tomar siempre la iniciativa, como él dice, y él respondió al profeta, le dice acá, tú. Tenemos que tomar la iniciativa para empezar a hacer lo que Dios nos ha confiado a nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que Dios nos ha confiado, podemos decir el tiempo. El tiempo es algo valioso que Dios nos otorga y muchas veces nosotros tenemos que disponer cómo vamos a administrar el tiempo. Si es una carga, o podemos decir, hay que enfrentar ciertas cosas para organizar nuestras vidas, o sea, ¿cómo voy a organizar el tiempo para orar? ¿Cómo voy a organizar el tiempo para trabajar? ¿Cómo voy a organizar el tiempo para mi familia? ¿Cómo voy a organizar el tiempo para la obra? ¿Cómo voy a organizar el tiempo para prepararme para la edificación, para mi crecimiento personal y espiritual? Entonces, todas estas cosas las vamos a tomar nosotros. Es decir, Dios nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, debemos de organizarnos. Y, y no debemos de esperar que lo haga otro o que otro tome la iniciativa.
Cada uno debe de decir, yo lo voy a hacer, como dijo el rey Acab. ¿Y quién va a comenzar la batalla? Dice el profeta, tú. Tú vas a comenzar a decidir cómo vas a organizar tu tiempo, porque de hecho muchas veces estamos dedicando el tiempo a cosas a objetivos que no son productivos, a objetivos que son sin importancia. Puede ser que estamos dedicando el tiempo para acumular muchas cosas de este mundo sin saber que mañana esas cosas que acumulemos van a ser pues terrores que van a caer sobre nuestro cuerpo allí en el sepulcro. Lamentablemente a veces no le damos un poco de tiempo o seriedad a este asunto porque de verdad el tiempo que nos brinda Dios es bastante corto. Puede ser que nosotros tengamos bastantes años de existencia, pero realmente es corto. Y siempre yo digo que el tiempo es tan corto que cuando nosotros vamos a las lápidas, al cementerio y vemos estas lápidas muy hermosas, siempre aparece dos fechas, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Y dentro de las dos fechas existe solamente un pequeño guión que separa las fechas, fecha de nacimiento y fecha de muerte. Y ese guión es el tiempo de vida que pudimos disfrutar de este mundo. Es absolutamente nada. Y cuando decimos que el tiempo es corto y que no lo estamos administrando porque lamentablemente creemos que existen otras cosas más, entonces estamos un poquito distorsionando la oportunidad que Dios nos brinda para aprovechar el tiempo. Y voy a colocar una cita acá en Lucas para que observemos acá un poco acerca de la historia de este hombre, Lucas 12. Y vamos a leer acá la parábola del rico insensato. Dice así Jesús a un hombre que le preguntó dentro de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, bebe, come y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y da a entender Jesús, por supuesto, a este hombre que estaba preocupado por que repartieran su parte de herencia. Jesús le estaba diciendo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y de hecho, el tiempo estamos dedicándolo para acumular cosas de esta vida. A veces damos más preocupación a las cosas de este mundo que a la misma obra. A veces hay hermanos que por dedicar tiempo a algunas cosas que él considera relevantes e importantes, no descuida muchas veces las reuniones de la iglesia. Entonces, decimos entonces, hermanos, ¿será que el hermano que no se organiza está organizándose para poder él determinar que el tiempo es valioso? Porque si esta noche, como dice Jesús, a las personas siempre le va a llegar un momento cuando Dios llame a reclamar nuestra alma, es decir, de todas las cosas que acumulamos en este mundo, no sabemos de quién será. Porque a veces, como dice el refrán de las personas, a veces no sabemos ni para quién trabajamos. Pero bueno, y de hecho tiene algo de verdad en eso, ¿no? Pero creo que sí debemos de considerar que el tiempo es valioso. Hay hermanos que deberían de dedicar tiempo para orar. Había hermanos que deberían dedicar tiempo para animar a los hermanos que están desanimados, a los que están débiles espiritualmente, a evangelizar, a invitar a hermanos a clases bíblicas, a tratar de que estos hermanos que no saben de Biblia, estudiar la Biblia y aprender que de ese tiempo que nos brinda Dios, dedicarlo para el servicio de Él. Entonces, cuando digo que el tiempo es valioso, entonces yo digo: ¿quién va a tomar la iniciativa? Y como dice el profeta, acá tú vas
a iniciar esa responsabilidad, de organizar tu vida, de empezar a hacer lo que es agradable a Dios. Es decir, que el tiempo que dedicamos es para que nosotros aprendamos que los días que vivimos en este mundo son totalmente contrarios. De hecho, Pablo decía a los hermanos en Efesios 5 y dice acá, en el versículo 1 al 16, hablando a la conducta de los hermanos, y de hecho Pablo está diciendo a estos hermanos en Éfeso que debido a la conducta inmoral que vivía en Éfeso, entonces estos hermanos tenían prácticas que no eran propias de cristianos y ellos tenían que aprender a cambiar sus vidas y a pensar de manera diferente, aún su manera de hablar tenía que ser diferente. Entonces, esas cosas que venían ellos trayendo y que estaban viviendo dentro de una comunidad llena de malas prácticas inmorales y de inmundicia, por decirlo así, Pablo empezó a animar a los hermanos y les dice en el versículo 1, después que le había dicho en el capítulo 4 tantas cosas que debían de cambiar sus vidas. Por ejemplo, decía en el versículo 28 que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, en vez de estar quitándole las cosas a los hombres, más bien ellos tenían que trabajar para ayudar a otras personas. Es decir, que su vida empezó a tener una iniciativa para vivir diferente. Y eso debido a aprovechar bien en el tiempo. Entonces empieza Pablo en el versículo 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes vienen acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No sea, perdón, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces dice que deberían de estar observando las conductas de ellos. Y la palabra diligente tenía que ver con una prontitud para cambiar sus vidas. Es decir, que sean diligentes como andéis. Y esa palabra andar tenía que ver con una forma de vivir. Que, es decir, que una vez que observaran que estas conductas eran inapropiadas para vivir como santos, porque lo que estaban haciendo ellos eran conductas de necios y ellos tenían que aprender a ser sabios, y los sabios son aquellos que están indagando siempre en conocer cuál es la buena voluntad del Señor. Pero la forma correcta de poder ser diligente, como andéis, es aprovechando bien el tiempo. Entonces el tiempo es algo valioso, el tiempo nos ayuda a que nosotros podamos discernir y a poder examinarnos y darnos cuenta que es necesario hacer ciertas cosas que Dios requiere de nosotros, porque si, como dice Pablo en el versículo 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Si somos imitadores de Dios, o somos hijos de Dios, o somos hermanos en Cristo, entonces debemos entender conductas como la que tiene Él, y el tiempo que nos brinda es para discernir. La palabra vela, mira, tiene que ver con estar vigilante, estar atento, estar sobrio, estar pendiente de lo que está mal alrededor de nosotros y no participar en esas obras infructuosas, como dice él, y no participéis con ellos.
tenemos que resguardar nuestra comunión con Dios y participar en hacer buenas obras. En este caso, aprovechando bien el tiempo. Otro punto que quiero considerar, podemos decirlo así, es con quién nos relacionamos. Ustedes saben que los apóstoles, cuando iban a predicar, ellos decían, lo que sabemos, hablamos. Y de hecho, eso era una gran verdad. Todo lo que habían aprendido del Señor, todo lo que estaban ellos impartiendo para ese momento, era producto de una revelación del Espíritu Santo, recordando todo lo que el Señor había dicho, de tal manera que ellos no tuvieran una equivocación al revelar esa verdad. Entonces, el propósito de estos hermanos era impartir esta verdad, pero las conversaciones que ellos tenían con las personas donde iban, era con el fin de evangelizarle, con el fin de predicar a Cristo, con el fin de que ellos pudieran oír la verdad del evangelio, con el fin de que ellos pudiesen entender que estaban en pecado y así obedecer para arrepintiéndose y bautizándose para el perdón de los mismos. Pero existe otro problema, que nosotros nos relacionamos con personas inconversas y muchas veces las conversaciones son inapropiadas. A veces hay conversaciones que son vanas, que no tienen fruto, que no tienen provecho. Y una persona, como dice Santiago, que el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y lento para irarse. Es decir, tardo para hablar. A muchas veces somos más prontos para hablar de cosas que pasan en el mundo que hablar de las cosas de Dios. Somos más prontos para hablar de los defectos de una persona y no ver los defectos que nosotros tenemos. Y de hecho, es allí cuando se cumple la palabra, porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa a ver la viga que tienes en tu propio ojo. Entonces dice Cristo, hipócrita o necio. Saca primero la viga que tienes en el ojo tuyo y así podrás sacar la paja que tienes en el ojo de tu hermano. Entonces, hay conductas que debemos de empezar a ver que cuando nos relacionamos con personas que tienen la costumbre de criticar, de blasfemar en nombre de Dios, de hablar de cosas que ellos hacen en secreto, dice la Biblia que esas cosas no nos convienen a nosotros. Entonces, la forma más apropiada es que lo que aprendemos de Dios, como decían los apóstoles, de lo que sabemos, hablamos. Una de las cosas que podemos decir era lo siguiente, primero en los Corintios 15. Mm, Vamos a leer un poco. Y vamos a leer el versículo, creo que el 33. Vamos a ver. Ok. Vamos a leer aquí. Cuando leemos la carta de los Corintios, entonces en el capítulo 15 nos conseguimos que había un problema con los hermanos debido a que habían personas que negaban la resurrección y decían pues que fue mentira la resurrección de Cristo. Y estos hermanos decían pues que si Cristo murió y no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Y cuando vemos acá la expresión de ellos, dice acá en el versículo 29, eh, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os ruego, hermanos, que por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efesios contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, fíjense que los contactos o las amistades que nosotros llegamos a tener, hay que velar de que esas conversaciones no nos corrompan. De hecho, no corrompan las buenas costumbres, no dañen, no anulen o caben todo lo que hemos aprendido del Señor. O sea, su doctrina, su forma de que nosotros debemos de conducirnos, todas estas cosas no deben de ser cambiadas por la conducta de estos hombres que tienen una mente apartada de la verdad. Imagínense estos hombres que decían que la resurrección no se había efectuado y que por lo tanto decían que Cristo fue una persona que no resucitó. Si las conversaciones que tenemos con las personas no
cambian no nos identifican, es decir, cuando hablamos con ellos, entonces no estamos nosotros tomando la iniciativa, o usted o tú no está tomando esa decisión de cambiar, porque Dios está por nosotros y Dios nos dice, o nos preguntamos, Dios, ¿y cómo voy a hacer esto? Tú tienes que cambiar esa, esas amistades, tú tienes que cambiar esa forma de hablar, tú tienes que cambiar la conducta que tienes en el momento que estás con ellos. ¿Por qué? Porque esas conductas corrompen las buenas costumbres. No sé si ustedes han oído hablar un poco acerca de la tumba de Tutankamón. No sé si ustedes se acuerdan de la figura, habla de un faraón que tiene en su cabeza dos animales. Una de ellas es una cobra y otra es un buitre. Y según la cultura egipcia, eso representaba ciertas cosas que, que tenían pues algunas creencias respecto a estos animales. La cobra hacía que no llegaran a su cabeza las conversaciones malas de muchas personas, es decir, que las ahuyentaba. Y el buitre hacía, ustedes saben que el buitre es un ave de rapiña y lo que hacía era comerse lo que estaba corrompido. Entonces, cuando llegaban esas palabras corrompidas, estaba el buitre para que en la mente del faraón no llegaran esas palabras. Entonces, a veces nosotros tenemos que tener como ciertas cosas, ¿verdad? De evitar que las conversaciones perjudiquen nuestro razonamiento. Porque una persona que piensa mal, entonces es una persona que está acumulando muchas cosas que no son de valor en su mente. Porque como dice el proverbio acá, Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando nos acumulamos de pensamientos que son corrompidos o pensamientos que son vanos, así vamos a actuar. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si nosotros nos llevamos de conocimiento de Dios, la conducta que vamos a adquirir va a ser según Dios, porque eso no lo va a cambiar nadie. Recuerde que la palabra de Dios no vuelve a él vacía sin haber hecho lo que él quiere en cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que ha querido Dios mediante su palabra es que nosotros seamos como él quiere. Por esa razón, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y eso lo hace Dios. De tal manera que cuando oímos su palabra, nos hace cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, porque está en el corazón. Es decir, Él está viendo que como llega allí al corazón, discierne los pensamientos, nos ayuda a ver qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que yo debo de quitar de mi vida, qué es lo que me está impidiendo seguir avanzando para así poder contribuir al bienestar espiritual, tanto el personal como el de los hermanos. Jesús, por ejemplo, siempre habla acerca de que nosotros debemos de tener bien centrado lo que estamos haciendo. Jesús dice en Lucas 9:63, cualquiera que pone la mano en su arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Es decir, cada uno debe de ver hacia adelante. Como decía los hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así debemos de pensar en nosotros, pensar en nosotros, que nosotros tenemos que tener la mirada puesta en los cielos, porque allí es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y allí es donde está nuestro tesoro. No debemos poner la mirada en las cosas de la tierra porque las cosas de la tierra no tienen ningún tipo de provecho. No nos ayudarán a nosotros a cambiar nuestra vida ni tampoco nos ayudarán a cambiar para agradar a Dios. Si usted está consciente de los pensamientos que tiene en su corazón y de eso es lo que va a hablar, porque recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que tener principios. Un cristiano que está preocupado por su vida espiritual, su forma de hablar lo va a delatar. Su forma de pensar también lo va a delatar, porque de lo que sabe, eso es lo que va a hablar. Eso es lo que hay en su corazón. Pero hay cosas que en el corazón están perjudicando a los hermanos. Y como dice acá Mateo 15, vamos a leer un poco. Eh,
Mateo 15, Mateo 15, 19. Vamos a leer acá. Aquí, aquí dice la Biblia. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús está siendo bastante específico cuando dice que del corazón salen los malos pensamientos. Imagínense, las envidias, las distracciones, los adulterios, fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, blasfemias, homicidios. Y esas cosas son las que nos están perjudicando en el avance de nuestro crecimiento espiritual. Cuando Pablo llegó a los pies del Señor, imagínense todo lo que había en su corazón. Él había recibido cartas de los principales allí y de la sinagoga para perseguir a lo que llamaban el camino. Cuando iba camino a Damasco, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, todas esas cosas que habían en su corazón y toda esa creencia que lo que estaba haciendo era un voto a Dios, eso se convirtió en un cambio absoluto. Después que fue bautizado por Ananías, después que estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada, Dios envía allí a la casa donde se encontraba a este hermano Ananías para que recobrara la vista. Cuando este hombre recobre la vista, inmediatamente empezó a predicar a Cristo. Eso es una gran motivación para los hermanos, demostrar que Dios sí hace posible que nosotros tengamos la oportunidad de cambiar nuestra manera de hablar y acumular en el corazón pensamientos positivos para las personas. Porque lo que cuando él empezó a hablar a los que estaban allí eh, en Arabia, que dice que fue Arabia, entonces dice, allí empezó a predicar. Él empezó y habló acerca de Cristo. Todos los que le vieron predicar acerca de Cristo dijeron, bueno, y este no es el hombre que perseguía a la iglesia, mira, y ahora está hablando de Jesús. Entonces, no había nada en su corazón de egoísmo, de persecución, de indignación contra los cristianos, sino que empezó a ver en su corazón un cambio absoluto, empezó a predicar a Cristo. Y esto lo hace Dios, hermano. Es decir, que Dios dice, algunos dirán, pero ¿cómo lo hago? Tú tienes que comenzar a hacer el cambio. Tú tienes que cambiar tu manera de acumular cosas en tu corazón. Porque de hecho, si acumulamos cosas malas, del mal tesoro de su corazón, vamos a sacar cosas malas. Pero si acumulamos cosas buenas en nuestro corazón, vamos a sacar cosas buenas. Y usted sabe que lo único bueno viene de Dios. De hecho, Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios. Para hablar, para hacer cosas buenas o para tener en el corazón cosas buenas son las que vienen exclusivamente de arriba, del Padre de las Luces, donde no tiene sombra ni variación, como dice Santiago. Y estamos allí nosotros, hermanos, ayudando a cambiar nuestra actitud, porque soy yo, es usted el que tiene que cambiar esa perspectiva de vivir en este mundo, porque el mundo no es solamente el tener una familia, el solamente el tener un empleo, no es solamente tener propiedades, porque muchas veces nos enfrascamos en estas cosas. Hermano, hay que dedicar tiempo, hay que llenar el corazón de cosas buenas, hay que compartir con personas que edifiquen nuestra vida o ayudarles a ellas que cambien su vida, porque ese es el propósito. Ahora, también podemos hablar del compromiso. Cuando nosotros salimos del agua del bautismo, nosotros en ese momento salimos agradecidos con Dios porque nos perdonó todos nuestros pecados. Y sabíamos perfectamente que Dios nos hacía nuevas criaturas. De ese momento todos empezamos a andar correctamente. Era nuestro primer amor. Pero después con el tiempo ese primer amor empieza como a apagarse. Tenemos que empezar a reanimarlo, a revivirlo entre nosotros, tal como lo sucedió al principio en nuestro bautismo. El compromiso no fue en el momento que nos bautizamos, el compromiso fue que inició después que salimos de las aguas del bautismo. De allí empezamos a cambiar todas nuestras perspectivas acerca de nuestras responsabilidades, porque decimos, yo no puedo faltar a la iglesia, yo tengo que aprender acerca de la doctrina de Cristo, tengo que participar en la obra de la iglesia, ayudar a los hermanos en ciertas actividades, que si hay que evangelizar, salir a evangelizar.
Pero cuando se toca la hora, muchos hermanos, el compromiso se le ha olvidado. Y de todas las cosas que Dios nos ha bendecido en esta vida, porque de verdad que Dios nos ha bendecido, ¿qué hemos hecho nosotros con las bendiciones que Dios nos da? Con las propiedades que Dios nos da, o con las oportunidades de poder contribuir para la obra. Porque de eso es lo único que nosotros podemos hacer en este mundo. Si Dios dice que soy yo o que tú eres el que tiene que cambiar, yo tengo que tomar esa perspectiva de cambiar. Mira, hace un tiempo se habló de un hermano. El hermano en vida había dicho que él quería hacer un local para la iglesia y tenía buenos propósitos. Entonces el hermano parece que tuvo un accidente y parece que estuvo muy mal en el accidente y estaba esperando pues que le pagaran un dinero para hacer el trabajo. Él en su convalecencia, a- a- en su recuperación, al saber que ya le iban a pagar el dinero, le dijo a su esposa, el dinero que vas a recibir es para la edificación de un local para la iglesia, para que la iglesia se reúna. Y cuando ya estaban para inaugurar el local, él falleció. La pregunta es, ¿tenía un compromiso en la obra? ¿Quiso hacer una buena voluntad hacia Dios o una buena obra para Dios de todas las cosas que le había proporcionado en esta vida? Porque son las cosas que nosotros debemos de hacer, no de acumular, solamente las cosas que Dios nos proporciona, usarlas para beneficio de la obra. A veces hay hermanos y eso no es aquí en Venezuela, hay muchos hermanos en cualquier parte del mundo que están necesitados. Y a veces nosotros, teniendo la posibilidad de ayudar, no ayudamos. Porque no solamente con algo en abundancia, pues la intención es suficiente cuando usted decide ayudarlo. Porque yo tengo un compromiso con mi hermano. Si mi hermano yo lo veo en una condición, tengo que ayudarlo. Porque esa es la forma que Dios me enseñó y ese es el mandamiento que Cristo nos da, como dice Juan 13:34. Y en esto conocerán que soy mi discípulo en que nos améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento, para que el mundo sepa que nosotros somos discípulos de Cristo. Y entonces, si usted piensa que no tiene ninguna responsabilidad, ni con el tiempo, ni con las personas que están con usted, ni con lo que hay en su corazón, ni con el compromiso que adquirió en el momento de ser bautizado, hermano, es un tiempo para que usted se haga la pregunta, ¿quién va a comenzar eso ahora en mi vida? Como dice el profeta le dijo al rey Acab, tú, tú eres el único. Yo soy el único que tiene que tomar la decisión de empezar a hacer todo lo que le agrada a Dios. Todo lo que desea Dios que yo pueda hacer en esta vida, con todos los bienes que me ha proporcionado y a usted también, usémoslos para honrar el nombre de Dios. No nos quedemos con esas cosas, que esas cosas quedan aquí en esta vida. Usémoslos para beneficio de la otra. Entonces, usted decide. Y usted va a hacer sus cambios para glorificar el nombre de Dios. Porque si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mundo, como dice la segunda carta de los Corintios 4:4, que, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. El diablo trabaja, hermano. El diablo trabaja con el fin de que no razonemos, de que no creamos, de que digamos que eso es mentira, porque ese es el trabajo que él hace. Pero soy yo, usted es el responsable de cambiar eso y de llenar toda el entendimiento, la capacidad de pensar, de razonar, que se convierta en una fe en Dios y estar agradecidos con Dios. Porque sin duda, como dice Pablo a Timoteo, porque sin duda que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. De verdad que no vamos a sacar nada. Y si Dios ha dado esta oportunidad para compartir con ustedes esta palabra, entonces usted tiene la potestad, hermano, de hacer lo mejor para el nombre de Dios. Gracias por su atención. Dios les bendiga y que cada día podamos servir con la buena intención en nuestro corazón de agradar a Dios. Muchas gracias. Mi hermano José, muchas gracias por la buena lección que hemos recibido hoy día. Y bueno, vamos a tener una oración primero, luego vamos a hablar acerca de los hermanos y hermanas que nos visitaron en Facebook
y luego los comentarios respecto al tema que el hermano nos trajo hoy día, que es tan edificante y provechoso. Vamos a pedir entonces al hermano Jorge. ¿Está por ahí, hermano Jorge? Parece que no. ¿Está el hermano Rogelio? Parece que está como pegada las imágenes. Bien. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que está en el cielo, gracias Señor por los alimentos de este día espirituales para nuestra alma, porque nos hacen crecer, Señor, nos edifican, nos fortalecen espiritualmente y porque podemos tener esa comunión con usted a través de la obediencia a su palabra. Gracias por su palabra predicada, por su mensaje traído a nuestros corazones. Gracias por el hermano que hizo el trabajo de presentarnos esta lección suya, para así, Señor, poder tener este crecimiento que tanto necesitamos cada día. Rogamos por nuestros hermanos, hermanas, los que están enfermos, los que están necesitados, por aquellos que están pasando por momentos difíciles en lo espiritual y también en lo físico. Que usted sea con ellos, Padre, para ayudarlos a fortalecerse en ambos casos. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia derramada cada día sobre nuestras vidas. Ayúdenos a apreciarla y a valorarla, Señor, y a corregir si hemos hecho algo malo delante de su presencia. En nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén, Señor. Bien, vamos a leer aquí algún mensaje. Dice, gracias hermano José por el buen mensaje de hoy. Saludos para todos, estimados hermanos, dice la hermana Marisa. ¿Ya? Eso es lo que tenemos hoy día, ahí en el chat. Y acá en Facebook está la hermana Neris Ávila de Holguín, Cuba. Bendiciones, queridos hermanos, un abrazo en Cristo. Y tenemos acá algún otro, ya. Tenemos al hermano Zacarías Miranda de allá de Panamá, Richard Rosson de Chile, Alicia Zamora de Chile, Eliezer Sánchez de allá de Estados Unidos, Vanessa Vegaraya de Chile, Seila Soto, Neris Ávila de Cuba, Arnulfo Cárdenas Tovar. Todos ellos estuvieron atentos escuchando la palabra de Dios, ¿ya? Ahí también tenemos la hermana Mayra, hermano Rogelio, la hermana Doris, todos ellos, la hermana Marisa, la hermana Luz Yáñez, Rosalvina Zúñiga, Jenny Gómez, Yolanda González, Miguel Valles, José Tobías, José Díaz, María Victoria Contreras de allá de Cartagena. ¿Alguna pregunta, hermanas, hermanos? ¿Algo con que podamos poner en aprietos al hermano José? Dice, mientras tanto ustedes se preocupan, dice mi hermano, bendiciones para todos y gracias a mi hermano por la exhortación. Dios guarde. Jenny Gómez. ¿Ya? Aquí el hermano Miguel Valle, él tiene una pregunta. Por favor, hermano. Sí, hermano, muy buenas noches. Sí, no una pregunta, pero sí, les soy honesto. Hubiese querido no haberlo escuchado este mensaje, pero si no lo hubiera escuchado a la vez, me estaba perdiendo de algo, de una enseñanza bastante práctica y real. Porque, hermano, lamentablemente, tanto cristianos como no cristianos, somos bien abusivos. Somos bien abusivos que nos creemos dueños del tiempo, cuando el tiempo sabemos que es de Dios. Así de que muchísimas gracias, hermanos, un excelente mensaje y cabe la reflexión de cada uno de nosotros, meditar, hacer conciencia verdaderamente de que el tiempo, en que lo estamos aprovechando. Dios le bendiga con toda su familia, hermano. Gracias, hermano. Amén, hermano Miguel. Igualmente, gracias. Muchas gracias, hermanito Miguel. ¿Alguien más quiere preguntarle algo? ¿Alguna cosa? Hermana Doris, usted no puede fallar. Hermana Doris, parece que se le quedó pegada la... Ya lo abrí, no lo podía Ah, abrir el micrófono, hermano. ya, Sí, ahora sí. hermanito. Ya. Excelente. Vea la hermosa meditación que nos ha traído, hermanito José Díaz. Gracias por la santa palabra que nos ha traído, muy buena.
Muy buena, hermanito. Dios lo siga bendiciendo, hermanito José Díaz. Bendiciones para todos. Amén, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermanita Doris. Hermana Mayra, ¿tiene algo? No, no escucho, parece. Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias al hermano José, muy clara su lección. No debemos aprovechar bien el tiempo, sobre todo porque los días son malos, como dice la palabra de Dios, y es importante meditar en estas cosas, ¿no, hermano? Y como decía el hermano también, saber con quién nos relacionamos, ¿no? Es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén, hermano. A ti también. Gracias, hermanita Mayra. Saludos a su familia Muchas Y- gracias, hermano. y al... usted sabe. Aquí está que le escuché, se ríe. Ya, hermanito, gracias. Bueno, ¿alguna cosa más? Hermano Rogelio, parece que está pegado la internet. A ver, ahí está, hermano, ya, ahora sí. Buenas noches, hermanos. Quería agradecerle a Dios, especialmente, y al hermano José Díaz por la lección que ha traído, que son una de las más vendría a ser instructivas para nosotros, aprendamos a obedecer más a Dios, a cumplir sus mandamientos, pero no tan fuerte, sí, que trae todas las cosas que decía simpáticas. Entonces uno a veces cuando hay una lección o hay alguna cosa que dan que es fácil o que le parece linda, uno lo cumple. Las otras son un poco más difíciles. Por eso muchas gracias, hermano. Ojalá todo le haya parecido a los hermanos también muy instructivo, y yo bendigo su familia, a los hermanos que han estado escuchando, y bueno, y muchas gracias por todo, porque hay que tener un buen corazón para estar predicando así, y a veces que hay gente que no lo considera tan lindo. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Hermano Rogelio, gracias. Igualmente para ti. Muy bien, mis hermanos, hermano José, muchísimas gracias. Siempre usted tan dispuesto cuando le pedimos su cooperación para traernos una lección. Y además las lecciones que nos trae siempre son bien edificantes y provechosas para el alma. Hay una Así que pregunta ahí. gracias. Hay una pregunta. Hermana Jenny. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde dice? Hermano Jenny. Ah, ya, nunca veo la mano ya. Adelante, hermanita Jenny. Gracias. Muchas bendiciones. Dios les bendiga a todos. Entré un poquito tarde porque estaba para la reunión del local acá, ¿no? Pero pude aprovechar una gran parte para darle las gracias a nuestro querido hermano José, y ojalá se pueda repetir nuevamente. De verdad que sí, muy bueno. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Igualmente, hermana Jenny. Gracias, hermanita Jenny. Que Dios le bendiga. Bien, estamos dejando hasta aquí en este momento. Muchísimas gracias a todos por habernos compartido su tiempo con nosotros para oír y escuchar la palabra de Dios que fortalece nuestro espíritu cada día. Es el alimento diario que debemos tomar, porque en lo físico comemos aquí como 4 o 5 veces y después andamos buscando estas cositas adicionales en el día. Pero en lo espiritual también tenemos que alimentarnos diariamente. Hermano José, un abrazo. Igualmente, Muchísimas hermano, gracias. para ti. Que Dios le bendiga. Amén. Chao, Ministro. hermanos, a todos. Ministro. Que Dios les bendiga. Bye. Bendiciones a todos. Dios Igual, les bendiga. Dios lo bendiga. Cuídense. Bye, Dios les hermanos. bendiga. Todos, hermanos, bendiciones.